Esto sucedió a finales de los años 90. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era una noche lluviosa, envuelta en una oscuridad densa. Las gotas de lluvia caían pesadamente golpeando el suelo con una fuerza implacable. El viento aullaba entre los árboles, haciendo que las ramas crujieran como si fueran huesos viejos. Las sombras distorsionadas parecían cobrar vida propia, moviéndose y retorciéndose entre los rincones oscuros. Me acosté en la cama muy cansada. Había sido un día agotador y casi de inmediato caí en un sueño profundo. Pasaron las horas. En un momento inesperado, el teléfono sonó en medio de la noche. Te hablan de la cripta. Un sonido estridente que rompió el silencio absoluto. El susto me despertó. Me levanté con torpeza buscando el teléfono. Esos que eran en aquellos años. Pesados, anchos y con cables kilométricos para poder caminar mientras hablabas. Caminé tambaleándome hasta él. Me senté en la silla que tenía a un lado. Descolgué pronunciando las palabras entrecortadas pensando que quizá me tenían una mala noticia por la hora que era. ¿Aló? ¿Aló? Pero al otro lado de la línea solo se escuchaba una respiración pesada, seguida por un susurro que pronunció algo que no pude entender, pero con una voz escalofriante. Después, escuché el pitido típico de un teléfono fuera de línea. Imaginé lo que todos ahorita están pensando, que era algún bromista con insomnio. Dejé el teléfono y traté de dormir de nuevo. El día siguiente transcurrió con normalidad. Salí un poco tarde como de costumbre. Llegando a casa, abrí una botella de vino, puse algo de música y me disponía a cocinar algo cuando, de nuevo, el teléfono sonó. Caminé para contestar antes de perder la llamada. Descolgué el teléfono y antes de saludar, una voz grave me interrumpió. Sara, sé lo que hiciste. El terror empezó a erizarse en mi mente. El hambre se me quitó. Ahora sí esto me inquietó. ¿Quién del otro lado de la línea sabía mi nombre? Para hacer una broma, era demasiado. Lo único que hice fue sentarme en la oscuridad esperando que el teléfono sonara nuevamente. Pero la noche pasó sin más incidentes. Llegué desvelada al trabajo. No podía concentrarme. Mi vida era muy solitaria. No tenía idea quién estaba quitándome el sueño de esa forma. Las llamadas continuaron y cada vez más inquietantes. La voz era distinta. Ahora era baja y susurrante. Poco a poco empezó a revelar detalles de mi vida que nadie más debería conocer. La situación estaba cada vez peor. Ya no eran solo las llamadas de bromistas. Era algo personal. Entre esos días trabajando, recibí una de tantas llamadas a mi oficina. ¿Recuerdas, Sara? Ese día en el parque. La llamada me dejó paralizada, con los dedos entumecidos sobre el teléfono. ¿Cómo podía alguien saber eso? Era imposible. Mientras intentaba bloquearlo de mi mente, pero el miedo se hizo más profundo. Recordé un incidente de mi infancia, algo que había mantenido en secreto durante años. La voz al otro lado de la línea describió con precisión la primera vez que yo le había mentido a mis padres. Un pequeño pecado que había tratado de enterrar en lo profundo de mi mente. Pasaron las noches y las llamadas llegaban con más frecuencia, interrumpiendo mi vida diaria, mi trabajo y por supuesto mi tranquilidad. Cada vez que el teléfono sonaba, sentía que el pánico me consumía. Los mensajes se volvieron más oscuros, tocando aspectos de mi vida que había intentado olvidar. No puedes escapar de lo que hiciste, Sara. Estoy cerca, me decía aquella voz. Para ese momento, había perdido la compostura. Dejé de comer, de arreglarme y llegaba al trabajo irreconocible. Estaba perdiendo la razón. Con cada llamada recordaba más ese incidente, ese día caluroso en el parque. Una tarde fue muy peculiar, porque las acostumbradas llamadas no llegaron. El silencio absoluto en el teléfono. Pero sentí que no estaba sola en mi departamento.
escuché risas de un pequeño niño. Escuchaba sus pasitos correr de un cuarto a otro. Sentía que le divertía tenerme como su presa. O al menos, así me sentía yo. Los susurros eran cada vez más claros. «Cuenta lo que hiciste», decía esa voz pequeña. Esa noche decidí que no podía seguir así. Entonces decidí llamar a la policía y permitir que me ayudara quien fuera. Pero justo cuando iba a hablar, el teléfono se quedó en silencio. No había tono y no había respuesta. Fue entonces cuando vi de frente la figura de una sombra que posó sobre la pared y por un instante lo reconocí. Era él, mi amigo Pablo de la infancia. Esta vez la voz no susurró. Habló con claridad con una voz que ahora reconocía. Era la voz de Pablo. «Soy tu culpa, Sara. Soy tus mentiras, tus miedos, tus secretos. Y no puedes escapar de mí», decía Pablo enojado, un niño que desprendía miedo y terror con sus ojos negros y profundos. Era su voz, ¿cómo olvidarla? Pero ahora era retorcida y distorsionada, como si proviniera de lo más profundo del miedo. Caí de rodillas, el teléfono colgando de mi mano temblorosa. Finalmente entendí lo que las llamadas significaban. Mi mente estaba fragmentada por años de secretos y culpas no confesadas. La había llevado al borde de la locura. Escuché que el teléfono ya emitía un sonido. No era coincidencia. Mi amigo de la infancia, Pablo, quería que llamara a la policía. Era momento, así que con las manos temblorosas marqué, queriendo que el tiempo se detuviera. Pero no fue así. En un par de segundos un oficial contestó. Lo primero que dije fue: «Mi nombre es Sara y sé dónde pueden encontrar los restos del niño Pablo González, desaparecido hace más de 20 años». Y así empecé mi confesión, una que tuve que haber hecho hace tanto tiempo. Te cuento. Era una tarde calurosa. Recuerdo pedir permiso a mi madre para ir a jugar con otros niños. Eran otros tiempos. Los niños salían así, sin tanta vigilancia. Corrí hacia los columpios y comíamos helado. Reíamos como todos los niños. Mi amigo Pablo llegó. Era un niño pequeño para su edad. Su cabello negro brillaba con el reflejo del sol. Al pasar la tarde, algunos niños empezaron a regresar a sus casas. Solo quedamos Pablo y yo. Me pidió que lo empujara en el columpio, así que bajé del mío para hacerlo. Empecé leve y él reía, parecía divertirse. Después fui empujando un poco más cada vez, y más, hasta que Pablo pidió que parara. Pero yo no podía detenerme. Algo se apoderó de mí, algo más fuerte que yo. Así que lo hice cada vez más hasta que el pobre Pablo empezó a llorar. Del cansancio se soltó y cayó muy lejos. Como podrás imaginar, el golpe fue fulminante. Quedé parada, inmóvil por un momento. Después caminé lentamente sin imaginar lo que pasaba. Mi corta edad y falta de conciencia no dimensionaron en ese momento la gravedad del asunto. Pablo no respondía. Miré hacia todos lados y las lágrimas en mis mejillas no paraban de rodar. Vi el inicio de un camino lleno de árboles que estaba en medio del parque y la carretera principal. Tomé uno de sus piecitos y traté de jalarlo lo más rápido que pude. Había un pozo profundo, estaba abandonado y en muy mal estado. Como pude lo senté en la orilla y empujé lo más fuerte que pude. Corrí y corrí fuerte. No me esperé a escucharlo caer. Los días posteriores mi mente me dejó en shock. Todos buscaban al pequeño Pablo. Creyeron que alguien lo secuestró del parque. La búsqueda de los padres fue incansable. Y un día mi familia se mudó al extranjero, pero mi vida fue un rompecabezas. Vivía en una angustia constante bloqueando todo recuerdo. Así que después de 20 años el pequeño Pablo me buscó para poder descansar en paz y darle a su familia la tranquilidad que tanto necesitaba. Lo sé, qué injusto es el destino muchas veces,
Te escribo estas letras desde una celda fría y desgastada por los años, y las energías de sufrimiento y culpabilidad que aguardan a mi lado. Pero ahora por fin, y a pesar de esta prisión, puedo dormir un poco más tranquila, sabiendo que mi pequeño amigo ahora descansa en paz. Debo confesar que de vez en cuando recibo esas llamadas. Aún las custodias no se explican de dónde vienen, aunque yo sí. Y por las noches sus pasitos y sus risas se escuchan por los pasillos de las celdas, donde aún me esperan algunos largos años. Espero que te haya gustado. Te hablo desde la cripta de Abrael.